Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a dedicarnos, a adentrarnos en la palabra del Señor. Inicié hace 15 días una serie breve de sermones titulados Una visión peregrina de la vida. Y, hermanos, lo primero que vimos hace 15 días es que una visión peregrina de la vida se consolida con la convicción de que el tiempo es corto. Es una afirmación paulina en este contexto, ustedes hoy lo recordaron nuevamente. El tiempo es corto, hermanos. En este contexto recordemos que significa, hermanos, que desde que somos cristianos nuestro reloj, pero no sino nuestro reloj de oportunidades, ¿recordamos? Nuestro reloj de oportunidades comenzó a andar, comenzó a correr desde que llegamos a Cristo, con oportunidades para consagrarnos al Señor. Ese reloj comenzó a correr, hermanos, y cada oportunidad que pasa jamás volverá, nunca más. Por eso se acorta velozmente nuestro tiempo de consagración, hermanos. ¿Cuántas horas nos quedan? Recordemos, hermanos, que en la porción actual Pablo está mostrando una preocupación pastoral por el bienestar espiritual de los creyentes, hermanos. Sean solteros, sean casados, lo que Pablo quiere es que el soltero o el casado se consagre al Señor. Pablo no está interesado en cómo se sentiría mejor el cristiano si soltero, si casado. Ese no es su enfoque. Por eso, hermanos, es que Pablo da consejos, incluido el del beneficio de la soltería. Porque lo que Pablo quiere es que el pueblo del Señor se consagre al Señor. Y Pablo ve muchos beneficios en la soltería para la consagración al Señor. Ya que los casados enfrentan sendos desafíos, hermanos, especialmente en tiempos de crisis, que es lo que Pablo tiene en mente aquí, y que podría resultar en gran aflicción para los casados y un impedimento para su consagración, situaciones que un soltero puede sobrellevar mejor. Hermanos, cuando hay esposa que cuidar y boquitas que alimentar, las crisis son más difíciles. Pero mis amados, Pablo va a dar un consejo muy sabio y en eso quiero enfocarme hoy. Porque en todo caso tenemos que casarnos y el matrimonio también da gloria al Señor. Así que hay esperanza, hermanos, tanto para casados y solteros respecto a consagración al Señor. Creo, hermanos, y quisiera que pensáramos en esto, que todos hemos pasado por la experiencia dolorosa en esos tiempos de introspección de nuestra vida, de querer que el tiempo vuelva atrás para haber enmendado algo, para haber corregido algo que dijimos, hermanos, y que nos lamentamos de haberlo dicho, algo que hicimos, que nos lamentamos mucho de haberlo hecho, y cómo desearíamos, hermanos, que el reloj de las oportunidades retrocediera y no haber dicho lo que dijimos, no haber hecho lo que hicimos, pero hermanos, no se puede porque el tiempo es corto. Y las oportunidades que pasaron nunca más volverán. Hermanos, el tiempo es corto. Pero supongamos que pudiéramos hacer algo al respecto. ¿Qué enmendaríamos del pasado? ¿Qué sería eso que dijimos y que quisiéramos no haberlo dicho? O que hicimos y que no hubiéramos querido hacerlo. Porque, hermanos, déjeme decirle que esas cosas por las que nos lamentamos cuando perdimos las oportunidades que Dios nos dio atrás, son las que hoy nos tienen en este nivel de consagración que tenemos. Hubiéramos podido avanzar más, pero esas cosas de atrás, esas oportunidades perdidas no nos dejaron. Recordando Lamentaciones 3:39, no quiero que vayan allí, solo recordando. Jeremías dice que si hay algo en lo que el hombre debe lamentarse es por su pecado. Por su pecado.
Si hay algo por lo que deberíamos lamentarnos de no haber dicho y no haber hecho, es nuestro pecado, hermanos. Porque nada como el pecado afecta nuestra consagración al Señor. Mis hermanos, hoy, piensen esto, hoy podríamos estar más consagrados si no hubiéramos dicho y hecho lo que hicimos atrás, por lo que nos lamentamos. Hoy, hermanos, entonces, veremos que una visión peregrina de la vida, y yo, hermanos, quiero hacerles nuevamente este llamado, quiero que adopten esta visión peregrina que el Señor nos enseña. Una visión peregrina de la vida se consolida, hermanos, no solo con la convicción de que el tiempo es corto, sino también con la convicción de que la apariencia de este mundo se pasa. Ustedes lo leyeron allí, ¿verdad? En el verso 31. Pablo dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Así que ya hay dos cosas muy importantes que el apóstol Pablo ha dicho, que el tiempo es corto y que la apariencia de este mundo se pasa. Y esas dos cosas constituyen, en resumen, lo que es la visión peregrina de un cristiano. Así que, hermano, hermana, si ustedes quieren medir cuán peregrinos son en este mundo, solo miren cómo están agendando su día a día. Pero si su agenda refleja que el tiempo es corto y que la apariencia de este mundo se pasa, usted puede saber que está peregrinando. Pero su día a día dice mucho de si usted es un ciudadano del mundo o un peregrino. Eso es lo que quiero entrar en esta mañana. Hermanos, la última vez nuestro análisis nos llevó hasta la expresión el tiempo es corto y ahí quedamos. Tenemos que continuar a partir de ahí. Vamos al verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto y allí quedamos. Hoy vamos a continuar con los versos que ya leímos y quiero hacer especial énfasis en versos 29 al 31, por lo cual voy a volverlo a leer. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos, adopten esa convicción. La apariencia de este mundo se pasa. No solo el tiempo es corto, sino que la apariencia de este mundo se pasa. No vamos a poder, hermanos, entender adecuadamente esa expresión, la apariencia de este mundo se pasa, si no hacemos un breve análisis de la palabra mundo aquí. Esa que usted vio ahí en el verso 31. La apariencia de este mundo. Tenemos que entender qué uso le está dando Pablo en esta porción a la palabra mundo. Porque, hermanos, generalmente la primera connotación que ustedes y yo tenemos en mente de la palabra mundo es mala, ¿verdad? Y no está mal. Realmente hay una connotación peyorativa, mala para la palabra mundo. Pero cuando escuchamos mundo, mundanalidad, lo primero generalmente que viene a nuestra cabeza que es borracheras, ¿cierto? Desenfrenos, juergas, fiestas, licor. Sí, hermanos, todo eso hace parte de lo que es la mundanalidad. Pero, ¿qué uso le da Pablo aquí? Eso es lo que nos interesa hoy. ¿Qué uso le está dando Pablo en este contexto? Y si ustedes miran el verso 31, recuerden que Pablo le está hablando a hermanos que hacen parte de la congregación local de Corinto, ¿verdad? Y miren el verso 31 como les dice. Y los que disfrutan de este mundo. Eso quiere decir, hermanos, que Pablo sabe que en Corinto hay hermanos que disfrutan de el mundo, si no, no estaría diciendo, no estaría convocando a los hermanos, a aquella porción de hermanos que disfrutan de este mundo. Y eso nos da una pista de cuál es el uso que Pablo le está dando aquí a la palabra mundo. ¿Ustedes creen, hermanos, que si aquí Pablo le estuviera dando la connotación de borracheras, desenfrenos, ustedes creen que Pablo habría dicho esto?
Que Pablo hubiera dicho, hermanos, entre ustedes, los que están disfrutando del mundo, hagan de cuenta que no están disfrutando. No, tiene que estar usando la palabra mundo con otra connotación y no esa. Porque en efecto hay hermanos en Corinto que están disfrutando de el mundo. Necesitan entender algo, sí, pero están disfrutando del mundo legítimamente. Ahora, otra pista que nos va a servir para encontrar qué uso le está dando Pablo a la palabra mundo está en los versos 32 al 34. Mírenlo. Verso 32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, le dice Pablo a los casados de la congregación en Corinto. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, dice el verso 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, otra vez. ¿Ustedes creen que si Pablo estuviera pensando en la connotación mundo de borracheras, desenfrenos, estaría diciendo algo así? No, Pablo sabe que los casados en la iglesia de Corinto tienen que dedicarse a cosas de este mundo. ¿Cómo cuáles? Como agradar a su mujer. Casado, ¿sabías que cuidar de nuestro cónyuge es una actividad mundana? Pablo lo está diciendo. Pablo no está diciendo que cuidar del cónyuge es una actividad supraespiritual. Está diciendo que agradar al cónyuge es una actividad mundana. Pero aquí tiene que estar Pablo, reitero, usando la palabra mundo con otra connotación. De hecho, miren el verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella o la virgen, la no casada, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santas y en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermanas casadas, ustedes todos los días les toca hacer cosas mundanas, como cuidar a sus maridos. Así que, hermanos, se puede inferir por estos versículos que mundo aquí es algo en lo que los creyentes están involucrados legítimamente, pero que deben tener sumo cuidado. Es algo así como, esto es bonito, pero de lejos. Entonces, ¿qué uso es el que Pablo le está dando a la palabra mundo aquí? Bueno, hermanos, recordemos que la palabra mundo viene del griego cosmos. Significa orden. Por eso de ahí sale la palabra cosmético, cosmología. Orden, eso significa, un orden. Y hermanos amados, la palabra mundo en la Biblia recibe varias connotaciones, por eso hay que estar muy atentos a cómo se usa en ciertos contextos. La misma palabra cosmos, que es la que estamos aquí viendo, se usa en diferentes formas, hay diferentes connotaciones. Queremos saberla de aquí, pero hemos de saber, hermanos, que por lo menos hay una connotación física, material de la palabra cosmos, palpable, visible, y hay otra connotación de la palabra cosmos que es inmaterial, invisible, intangible. Cuando la Biblia habla de cosmos en un sentido material, en un sentido palpable, en un sentido físico, visible, se refiere a, por lo menos, el universo entero, la creación de Dios. Hay veces que la palabra mundo se refiere a cielos y tierra creados por Dios. ¿Y ese mundo es malo? No, porque Dios dijo que todo lo que Él ha creado es bueno. En otras partes también se refiere tangiblemente a los habitantes de la tierra. Así que hay contextos donde la palabra mundo se refiere a todos los habitantes de la tierra, a la humanidad. Y en otros contextos se refiere exclusivamente al planeta Tierra. Hermanos, ninguno de estos sentidos es el que Pablo tiene en mente aquí. Ninguno de esos tres sentidos. Pero en sentido invisible, intangible, en un sentido inmaterial, la palabra mundo funciona como un sistema, algo que no se ve. Un sistema, una forma de funcionar, algo que no es visible pero que funciona. Entonces, cuando la palabra mundo se usa en su sentido inmaterial,
Es decir, que ya no se refiere a personas, ya no se refiere a la creación, se refiere a un sistema, a un modo de funcionar que es intangible, pero se ve por sus efectos. Entonces, hay ocasiones en que en este sentido, la palabra mundo se usa para describir ese sistema o esa perspectiva de vida opuesta a Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, en las Escrituras se llaman mundo, porque es una perspectiva opuesta a Dios. Otras veces se refiere a un sistema de valores opuestos al reino de Cristo y dirigido por Satanás. Y otras veces, hermanos, se refiere al carácter efímero, temporal de la vida aquí, hermanos. Es decir, cómo funciona la cotidianidad. Y es este último uso el que Pablo tiene en mente aquí. Cuando Pablo dice que los casados se dedican a cosas del mundo, es decir, cómo agradar a su mujer, se está refiriendo a que así funcionan las cosas en este mundo efímero y temporal. Cuando Pablo dice que hay hermanos en la iglesia de Corinto que disfrutan de este mundo, se está refiriendo a que hay hermanos que tienen actividades legítimas, privilegios legítimos, que sin embargo hacen parte de un sistema que efímero y temporal. Así que, hermanos, Pablo ve que todas las cosas de la vida aquí, en este siglo presente, antes de que venga Cristo, funcionan en un orden temporal y efímero, transitorio. Por eso, hermanos, es que aunque mucho de lo que hacemos los cristianos es legítimo, al mismo tiempo puede ser peligroso, porque podríamos ser absorbidos por cosas que son de este mundo efímero y temporal, descuidando lo eterno y arruinando nuestra consagración al Señor. Así que lo legítimo es legítimo, pero es peligroso. Puede ser peligroso porque podría arruinar nuestra consagración al Señor. Hermanos, ahora que hemos resuelto el uso de la palabra mundo aquí, y recordémosla, mundo aquí se está usando como la forma de funcionar en esta vida, todo, una forma de funcionamiento efímero y temporal. Muchas cosas legítimas que hacemos son efímeras y temporales, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la vida aquí. Ese es el concepto de mundo aquí. Y ya que lo hemos resuelto, hermanos, ahora tenemos que resolver la frase más larga: la apariencia de este mundo se pasa. Es una noción sencilla, hermanos. La idea de que la apariencia de este mundo se pasa es que la forma de funcionar de este mundo no es permanente. La forma de funcionar de este mundo no es permanente, es algo efímero, es algo temporal. Las cosas como funcionan aquí en esta vida son efímeras, temporales, van a pasar. ¿Por qué, hermanos? Porque el funcionamiento de las cosas aquí, incluso el matrimonio, solo durará por el siglo presente, no irá más allá. Hermanos, cuando estemos con el Señor, la forma de funcionamiento habrá cambiado. Como funcionamos aquí actualmente, aunque legítimamente, no seguirá, no irá más allá. Esto va a durar solamente por el siglo presente, un siglo que es malo. Pero en el siglo venidero las cosas funcionarán de manera diferente. Este es temporal. La apariencia, entonces, la forma de funcionar de este mundo se pasa. La apariencia significa, del griego esquema, significa la forma de funcionar. La forma de funcionar de este mundo se pasa. Y hermanos, miren cómo Pablo resume aquí ese funcionamiento efímero y temporal de la vida, es decir, el mundo. Lo dice de la siguiente manera, otra vez verso 29. Los que tienen esposa, es decir, el matrimonio hace parte de un modo de funcionamiento efímero y temporal. ¿Hay aquí hermanos casados que creen que después de la muerte van a seguir casados? Porque si hay alguno que lo crea así, está equivocado.
El matrimonio solamente funciona aquí y ya. No hará parte del siglo venidero. Y Pablo resume este modo de funcionamiento efímero y temporal con cosas que funcionan así. El matrimonio es una. ¿Qué otra, hermanos? Las aflicciones. Los que lloran como si no llorasen. Las aflicciones son propias de este siglo. No continuarán. Y ahí entran también las alegrías propias de este mundo. El que se alegra como si no se alegrase. Las alegrías, los afectos, las emociones aquí, hermanos, funcionan con parámetros de aquí. No funcionarán en el más allá igual a como funcionan aquí, hermanos. Pero ¿qué más? Y los que compran como si no hubieran comprado, como si no poseyesen. Y eso incluye el trabajo, incluye las posesiones e incluye su dinero. Mis hermanos, en el más allá del siglo venidero no existirá el sistema financiero de hoy. No existirá el trabajo como lo conocemos hoy. No existirán los billetes con las denominaciones de hoy, ni ese tipo de dinero. Eso habrá perdido todo su valor, no servirá de nada. Eso es para el funcionamiento donde aquí y ahora es un tiempo efímero y temporal. Y también ¿qué? Los privilegios de esta vida. Porque dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Los privilegios de esta vida se quedan aquí. Y no es que estén mal, y no es que estas cosas estén mal, son legítimas. Pero hermanos, son cosas que hacen parte de un orden efímero y temporal. Y Pablo dice, y nos va a explicar, que pueden ser peligrosas estas cosas, aunque sean legítimas, porque hacen parte de un mundo tan efímero y temporal que se nos puede ir la vida en esas cosas, arruinando nuestra consagración al Señor. Pues hermanos, qué resumen tan maravilloso este que da Pablo, de lo que es un mundo efímero y temporal para el cristiano. Los cristianos nos casamos, los cristianos trabajamos, tenemos dinero, compramos, los cristianos lloramos y nos alegramos. Y Pablo dice, eso es legítimo, pero cuidado, se te puede ir la mano con esas cosas, arruinando tu consagración al Señor. Y hermanos, reitero, todas estas cosas son del mundo. ¿Por qué? Porque funcionan para la vida presente, que es efímera y temporal, pero no funcionarán para la vida eterna en el mundo renovado que heredaremos, o sea, el siglo venidero. Hermanos, el matrimonio no se va a requerir más, porque el amor de Cristo lo llenará todo. Sí, podemos querer mucho a nuestra pareja, pero se acabó, queda en este mundo. Reconoceremos a nuestras parejas, sí, pero no las amaremos con ese amor egoísta de aquí. Las amaremos igual que como amaremos a un hermano que nunca habíamos conocido de la China. Un amor superior. Los afectos serán transformados para consagrarnos a Cristo en la vida venidera. Los afectos ya no se dirigirán a objetivos idólatras, como aquí. El dinero habrá perdido su valor, hermanos. Su atractivo actual se perderá por completo porque Cristo lo llenará todo. En lugar de algunas cosas que poseemos y compramos, allá lo tendremos todo en Cristo. El sistema financiero actual, hermanos, tan imperfecto y tan injusto, no existirá más. Pero entre tanto estemos en este mundo, mis amados hermanos, estas cosas son parte de nuestro funcionamiento que le vamos a hacer. Y son las providencias del Señor para nuestra vida terrenal. Por eso, hermanos, entendemos mejor por qué Pablo dice que hay hermanos que disfrutan de este mundo y por qué el casado o la casada se dedican a cosas de este mundo. Porque son cosas propias del aquí y del ahora y que no van a trascender. Hermanos, entonces la expresión la apariencia de este mundo se pasa significa que el actual funcionamiento de cosas aquí en la tierra no permanecerá, hermanos. Es efímero, es temporal. El matrimonio, las aflicciones, las alegrías, el trabajo, el dinero, las posesiones, los privilegios, eso es para aquí, es para ahora, solo sirve para el siglo presente. El gran problema, hermanos, entonces que Pablo ve aquí con estas cosas
efímeras y temporales, aunque sean legítimas, es que se nos vuelvan impedimentos para consagrarnos al Señor. Y Pablo tiene mucha razón en esto. Por eso ustedes ven en el verso 35, mírenlo conmigo, al final, Pablo dice que todo lo que les ha dicho en este párrafo es para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Él lo que quiere es que casados o solteros, el pueblo de Dios se consagre al Señor y que no tenga impedimentos. Y hay muchas cosas legítimas en nuestra vida que se nos vuelven impedimentos. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Así que, hermanos, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es el dilema en este pasaje? El dilema en este pasaje es que, por un lado, hermanos, no podemos eludir ciertos asuntos y ciertas experiencias propias de este mundo. No podemos eludirlas. El matrimonio, la soltería, aflicciones, alegrías, compras, privilegios en este mundo. No podemos eludirlas, hermanos. Son parte de nuestra vida diaria aquí. Pero por otro lado, no podemos, dice el pasaje, eludir el llamado a consagrarnos al Señor. Porque es la única manera de vivir para los propósitos de Dios. Y hermanos, entonces, ¿cómo? Ese es el dilema. ¿Cómo hacer las dos cosas? ¿Cómo sobrellevarlas, hermanos? Miren, en la cristiandad, y no me refiero necesariamente a cristianos, en la cristiandad, hay quienes han tomado partido por lo uno o por lo otro. Por ejemplo, hay en la cristiandad, no necesariamente cristianos, pero hay en la cristiandad quienes se han involucrado tanto en las cosas de este mundo que han sacrificado su consagración al Señor. Se han dedicado tanto a sus negocios, su matrimonio, a viajes en su soltería, a vivir y disfrutar, vive y sé feliz, sacrifican su consagración al Señor. Pero hay otros en la cristiandad que se han ido al otro lado y pretendiendo consagrarse al Señor, se han aislado de este mundo. Y hermanos, eso es un problema. ¿Por qué? Porque son personas que al aislarse del mundo dejan de ser sal y luz para este mundo. Y entonces esto no es una verdadera consagración a Dios. La consagración a Dios, por propósitos sabios de Dios, tiene que ocurrir en medio de este mundo, hermanos. Seamos honestos. Nosotros también hemos tomado partido por lo uno o por lo otro. Y yo creo que más por el mundo, por lo efímero y por lo temporal, aunque sea legítimo. Y hemos puesto en peligro nuestra consagración, hermanos, al Señor. Así que aquí Pablo va a dar su consejo inspirado de cómo seguir funcionando, hermanos, en este mundo, sin que esto impida consagrarnos al Señor. ¿Y su consejo cuál va a ser? Lo digo de una vez y lo desarrollaremos luego. El consejo de Pablo va a ser usar lo efímero, usar lo temporal, propio del funcionamiento de la vida aquí, como oportunidades para consagrarnos al Señor. Es la única forma, hermanos, en que las dos cosas pueden andar juntas en la vida de un cristiano. Que un cristiano tenga la percepción, el discernimiento y la madurez de usar lo efímero como el matrimonio, de usar lo efímero como las compras, como su trabajo, como su dinero, de usar lo efímero y temporal como sus afectos, las reacciones a sus circunstancias, porque llora, porque se alegra, para consagrarse al Señor. Es como si Pablo estuviera diciendo, si lloras, conságrate al Señor llorando. Si te alegras, conságrate al Señor alegrándote. Si te casas, conságrate al Señor casado. Si compras algo, conságrate al Señor con lo que compraste. ¿Me hago entender, hermanos? Pues, hermanos, me asombra y me llena de gozo este consejo que da Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los Corintios, porque, como les digo, muchos han entendido mal su relación
con el mundo, la relación iglesia-mundo. Pablo no está diciendo, cristianos, salgan de este mundo, vivan en una nube. No. Es cierto que hay un mundo con el que batallar, pero es en el sentido de ese sistema opuesto de valores al reino de Cristo dirigido por Satanás. Pero la vida efímera y temporal aquí hay que asumirla, hay que vivirla y hay que enfrentarla, pero adecuadamente. Y hermanos, solo una visión peregrina de la vida nos ayudará a caminar por este mundo, poco a poco, paso a paso, con un santo equilibrio, con un regocijo. Porque hermanos, los cristianos somos llamados a la excelencia en todo, en nuestro matrimonio, en cómo nos alegramos, cómo lloramos, en cómo compramos, en lo que compramos, en cómo disfrutamos los privilegios de esta vida. Somos llamados a la excelencia, pero estas cosas no son el propósito de nuestra existencia y de nuestra vida. Tenemos que ser excelentes en todo lo que el Señor nos llama a hacer aquí, pero ese no es el propósito de nuestra vida. Así que hermanos, desarrollemos el consejo que da Pablo frente a la realidad de este mundo y frente a la verdad de que tenemos que consagrarnos al Señor. Miren ustedes que en el consejo que da Pablo, cada consejo tiene dos partes. Una es la realidad temporal y efímera. La otra es la verdad eterna de la consagración. Voy a darles un ejemplo. Miren nuevamente el verso 29. Los que tienen esposa, esa sería la realidad que temporal, ¿cierto? Visible. Pablo no la desconoce. Luego sigue diciendo, sean como si no la tuviesen. Esa sería la verdad eterna de la consagración. Cada consejo va a tener entonces dos partes. Pablo va a mencionar la realidad temporal que los cristianos pueden vivir, pero Pablo luego va a mencionar la verdad de la consagración. Juntas cosas tienen que poder darse, pero en este sentido. Y así es como Pablo va a resolver este dilema. Así que el primer consejo es en cuanto a la vida marital. Los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. ¿Qué significa eso, hermanos? Casados. Antes de ahondar, ¿qué significa eso? ¿Significa que Pablo nos está haciendo un llamado a vivir como solteros? ¿A descuidar nuestras responsabilidades familiares? Oh, por fin voy a tener un momento de paz con este consejo de Pablo, de mis roles, de mis funciones y responsabilidades. De ninguna manera el propósito es la consagración. Hermanos, lo que esta parenética vocación de Pablo significa, lo que esta exhortativa significa, es que los casados deben hacer esfuerzos mayores por intensificar su comunión con el Señor, como si estuvieran solteros. Y hermanos, esto es todo un desafío. ¿Cómo atender esposa, hijos y tantas cosas, y luego esforzarnos para tener también que consagrarnos al Señor? Los matrimonios tienen muchas vicisitudes. ¿Qué es una vicisitud? Es una situación cambiante. Los matrimonios vivimos muchas vicisitudes, muchos altibajos, y tenemos que cuidar sí o sí de nuestras parejas según los roles que el Señor nos ha dado. Y hermanos, Pablo dice, sigan casados, pero conságrense como solteros. Y esto le está diciendo algo a los solteros, que se les va a demandar más tiempo para su consagración. Los casados estamos divididos en cosas de este mundo y en cómo agradar al Señor. Y es normal, es legítimo, pero es todo un desafío, hermanos. Ahora, el punto es, ¿cómo entonces, a la luz de este desafío, hemos estado usando el tiempo los casados? Si es tan corto.
Hermanos, eso es lo que quiero poner en perspectiva. Es todo un desafío ya tener un hogar, como para que ahora Pablo diga, es posible que te consagres como un soltero. ¿Cuántos esfuerzos entonces habrá que hacer para consagrarnos al Señor? Entonces, hermanos, ¿notan la paradoja del consejo? Casados que se consagran al Señor como si fueran solteros. Hermanos, si el Señor dijo que es posible, es posible. Ni usted ni yo podemos decir, Señor, esto es difícil, no puedo, tengo esposa, tengo hijos, tengo miles de responsabilidades. Si está en la Escritura para la iglesia, es porque la gracia del Señor está disponible para que lo logremos. Entonces hay algo que no hemos estado haciendo bien si no lo estamos logrando. Hermanos, el matrimonio es importante, pero no es el todo. Debe estar en su lugar adecuado. Y no es el todo porque el matrimonio pertenece ¿a qué siglo? ¿A este o al venidero? A este mundo. Y hermanos, pues hay dos formas básicas de hacer del matrimonio un obstáculo para la consagración. Es que ese es el punto que Pablo está tratando aquí, hermanos. Que a veces el matrimonio se nos puede volver un obstáculo a la consagración. Lo que está diciendo Pablo, entre líneas, es que en el día del juicio final no podemos sacar la excusa de que con el hogar que teníamos no pudimos consagrarnos. Hay dos formas en que el matrimonio se nos puede volver un obstáculo para consagrarnos al Señor. Uno, cuando el matrimonio es una mala experiencia. Y dos, cuando el matrimonio es una buena experiencia. Si el matrimonio es una mala experiencia, a los esposos se les puede volver el tema central de frustración. Todo el día es la frustración. Y que mi esposo, y es que mi esposa, y es que si no lo tuviera, y es que si tuviera otra, y es que si me hubiera casado con el primero que conocí, se vuelve el tema de frustración. Se vuelve el foco de desolación personal. Se vuelve el tema de temas. A toda hora hablando del fracaso matrimonial. Y por eso se desincentiva la adoración familiar. Por eso se desincentiva la adoración privada. Por eso se deja de asistir a los cultos. Por eso se deja de consagrarse al Señor, porque tiene una frustración tan grande en su vida, su matrimonio, que es una cosa de aquí, se le volvió el tema de su vida. Y hay casados que no han podido avanzar en su consagración al Señor, porque todavía están mirando si su esposo o su esposa no están dando el nivel que deberían dar. Hermanos, amados, es lo que Pablo está diciendo, el que está casado sea como si no lo estuviera, que el matrimonio no se le vuelva su obstáculo para consagrarse al Señor. Si es una mala experiencia, amén. Es una providencia del Señor, hermanos. No puede un mal matrimonio, una mala experiencia detenernos de consagrarnos al Señor. Pero también los matrimonios que son una bonita experiencia pueden ser un obstáculo a la consagración al Señor. ¿Por qué? Porque si es una buena experiencia, se puede volver para los casados su tema central de satisfacción. Y que mi esposo sí, y es que mi esposa, y es que nosotros nunca hemos tenido un problema, y es que nos amamos por la eternidad, y es que queremos seguir juntos después de morir. Se vuelve el centro de sus vidas. Pero mis hermanos, cuando llegan los desafíos, cuando llegan las crisis y cuando llegan los problemas al matrimonio, porque llegan, no van a servir las idas al cine, todas las hamburguesas que se comieron juntos, todas las salidas, los paseos, la piscina, el mar, qué sé yo, hermano, las flores, los chocolates, las renovaciones matrimoniales. Eso no sirve de nada cuando llegan las crisis. ¿Sabe qué es lo único que en ese momento va a servir? Orar juntos al Señor, clamando su misericordia, consagración al Señor. Seamos honestos, casados. Cuando han llegado crisis a nuestros matrimonios, nos hemos acordado de ese momento en que fuimos a comer pizza en el centro comercial. ¿Eso nos sostiene? No, es bonito, está muy bien. Tengan salidas.
dense en chocolates y flores. Eso no va a ayudar en tiempos de crisis. Solo la consagración al Señor. Cuando el matrimonio se nos vuelve el tema central, porque es bueno, porque es malo, hermanos, se nos estanca la consagración al Señor. El matrimonio no es una institución eterna, es una institución temporal, efímera. Hermanos, no quiero darme a entender mal. No le estoy diciendo a los casados que desestimen el amor por sus cónyuges. Ojo, antes que se fortalezca. Pero recuerden, el matrimonio es una institución efímera y temporal para este mundo. Conságrese a lo eterno. Que no se le vaya la mano haciendo de su matrimonio el foco y centro de su vida y eso le impida consagrarse al Señor. Porque hermanos, como dijo el hermano MacArthur, los matrimonios piadosos se hacen en el cielo, pero no continuarán en el cielo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que hermanos, los casados deben hacer esfuerzos mayores por intensificar su intimidad con el Señor, como si estuvieran solteros. Sí, es un desafío. Sí, habrá que apagar más el televisor un poco más. Sí, habrá que llegar cansados y adorar al Señor. Sí, habrá que acostarse más tarde y levantarse más temprano. Pero hermanos, es lo que nos corresponde. La vida de un peregrino es así de difícil, hermanos. Y a la vez así de dichosa, porque el que se consagra a Dios recibe de Dios tanto poder en su vida para vivir en santidad y afrontar las crisis, que vive agradecido por lo que Dios le da. Pero hermanos, ¿cómo es nuestra vida de devoción al Señor? Al menos tenemos ayunos en pareja, tiempos de oración. ¿Cuántas parejas no he escuchado yo que no adoran al Señor porque se sentirían hipócritas, porque están peleando, cuando la pelea debería ser la oportunidad que no deberían dejar pasar para adorar juntos al Señor? Es el mejor culto devocional de un hogar, cuando hay pelea. Porque se forja la consagración si juntos vienen al Señor y dicen: Señor, perdónanos, no hemos sido lo que tú quieres que seamos como pareja, pero Señor, te pedimos perdón. Renueva nuestros corazones débiles ante ti. Y el Señor levanta a esa pareja. Las parejas que han forjado su unidad de rodillas son fuertes. No las mueve un río. Pero las parejas que forjan su unidad con hamburguesa, con cine, con paseo, hermanos, déjenme decirles, esas cosas son maravillosas. Si el Señor les da ese privilegio de disfrutar de este mundo así, magnífico, pero eso no sirve para nada. Eso va a la letrina. No sirve para nada, hermanos, la consagración al Señor. Porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se va por la letrina. Lo que queda es la consagración al Señor. Así que hermanos, en nuestros matrimonios, cuando caminamos bien con nuestro cónyuge, pero estamos lejos del Señor, algo no está bien. Pero también cuando afirmamos estar bien con el Señor y no estamos bien con nuestro cónyuge, algo también está mal. Por eso necesitamos una visión peregrina de la vida, porque esa nos va a ayudar a seguir casados, pero a la vez consagrándonos más al Señor, porque estamos de paso. Ahora miremos no solo el matrimonio, los afectos. Dice la Escritura, verso 30, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Hermanos, ¿cómo entienden ustedes esto? Que si enfrentamos una situación difícil que nos lleva a llorar, tenemos que ser estoicos y no llorar, ser como hombres. No.
Pero lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que la hora de la aflicción se sufra con gozo en el Señor. Y por otro lado, que la hora de la alegría se viva con terror y temblor en el Señor. Porque es que se nos puede, como decimos coloquialmente, pegar la aguja. A veces lloramos tanto que nos olvidamos del Dios consolador. Y a veces nos alegramos tanto que se nos olvida que el dador de toda buena dádiva es el Señor. Cuidado con los llantos, cuidado con la alegría, hermanos. Que no lloremos como si no estuviésemos llorando delante de la presencia del Señor. ¿Notan la paradoja? Es llorar con gozo y alegrarse con temblor. ¿No dice eso el Salmo 2:11? Alegraos con temblor, dice el Salmo 2, versículo 11. Alegraos con temblor. Es decir, sí, alegrémonos, pero ojo, que esa alegría no nos aparte del Señor. ¿Cuántas alegrías nos han apartado del Señor? Esos buenos tiempos que nos llegan a veces, ¿no? Donde todo fluye, todo sale, se dio todo lo que queríamos, pero no crece la consagración al Señor. Algo no estamos manejando bien. Pero también las aflicciones que nos apartan del Señor. Cuando las aflicciones nos deberían traer a profundizar más en el caminar con el Señor. Y también las alegrías. Así que, hermanos, Pablo dice que las lágrimas no nos conduzcan al desespero y alejamiento del Señor, pero que las alegrías no nieguen tampoco la consagración de vida al Dios que da todas las cosas. En otras palabras, hermanos, que los afectos no nos enceguezcan el corazón para consagrarnos a Él. Hermanos, una aflicción o una alegría mal manejada nos puede sacar del camino. Cuando uno tiene que buscar ovejas en la iglesia que se apartaron por una aflicción, esto es a lo que Pablo se refiere. El que llora sea como si no llorase. Es decir, no se le pase la mano sufriendo. Tenga confianza en el Señor. Llore, sí, pero no se le pase la mano. Tiene un Dios que consuela, pero también como cuando hemos tenido que ir a buscar ovejas que se han ido porque les ha ido tan bien en la vida. Consiguieron el trabajo que querían, tienen ahora el dinero que querían, compraron el carro que deseaban y ya no se congregan. Su vida de adoración decreció. Esto es lamentable, es una alegría en la que se fue la mano, lloros en los que se va la mano. Así que, hermanos, quisiera que pensáramos en Daniel, el profeta. A ver, recuerden este episodio. Daniel va caminando hacia su casa. En medio de su caminata no ha llegado a su casa y se entera de un edicto. El edicto es promulgado por el rey Darío, que en el espacio de 30 días el que invoque a un dios o persona que no sea el rey Darío, muera. Cuando él ve el edicto, me parece ver la imagen de alguien que lo ve, deja el edicto, sigue a su casa normal, ¿y qué hace? Abre sus ventanas que miran hacia Jerusalén y dice la Biblia, se arrodilló a invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo llamativo de esto? Que la Biblia dice que no fue Daniel reaccionando al edicto y que se fue a orar. Eso es lo que ustedes y yo hacemos, ¿verdad? Nos enteramos de una mala noticia y de pronto o no oramos o nos vamos a orar. Pero el texto en Daniel dice que Daniel se fue a orar como solía 3 veces al día. Un hombre que ninguna noticia, ni como que iba a morir, le cambia sus tiempos devocionales. ¿No es asombroso, hermanos?
¿Cómo son nuestros devocionales? Cada vez que pasa algo malo, a orar. Ahí sí intensificar la oración. Ahí sí aclamar. Ahí sí ayunar. Daniel no tuvo necesidad de eso, él tenía sus espacios intocables de consagración al Señor. Me van a matar, lo atiendo después de orar. Hermano, si usted hubiera sido el que iba caminando ahí, se hubiera enterado de ese edicto, ¿qué hubiera hecho? Hubiera corrido a ir a contar a alguien, a meterse en cualquier hueco, a refugiarse de Darío. Si hubieras esperado tal vez. Hubiera hecho algo que no es su costumbre hacer, tal vez un ayuno, una oración especial. No debería ser así, hermanos. La consagración al Señor es tan constante en nuestra vida que nada debería tomarnos por sorpresa. Pero a nosotros nos saca del camino una cita médica, ¿cierto? Me programaron cita médica a las 7 de la mañana, ya no puedo orar. Pues levántese más temprano. La consagración al Señor no se puede poner en juego. No se puede poner en juego. Es preferible perder una cita y no perder la consagración al Señor, hermanos. Un día sin consagración al Señor es costoso, un peligro. Por eso, hermanos, cuando nos consagramos al Señor solamente en tiempos de crisis, algo no anda bien. O cuando nos consagramos al Señor solo en tiempos de bienestar, algo no anda bien. Por eso necesitamos una visión peregrina de la vida, hermanos. ¿Qué tal las posesiones? Miren lo que dice el final del verso 30. Y los que compran como si no poseyesen. Y eso incluye el trabajo, incluye el dinero, incluye las posesiones. ¿Qué significa? Y los que compran como si no poseyesen. Pues que ningún cristiano debe consagrarse a sus posesiones. Hay cristianos que compran cosas y dele con lo que compraron. Invierta ahí tiempo, dinero y se les va la vida invirtiendo en lo que compraron. Mis hermanos, las posesiones son herramientas, no dioses. Es oro para adorar al Señor, no para construir becerros de oro. Cuando Israel salió de Egipto, salió con buen oro. Buen oro porque el Señor les había dicho que lo iban a adorar. Y el Señor tenía en mente revelarle la construcción del tabernáculo que requeriría mucho oro. Pero ¿qué hicieron ellos con el oro? Hicieron un becerro de oro. Con el oro de este mundo. Con las posesiones de este mundo. ¿Ha pensado si usted tiene un becerro de oro en su casa? Esa posesión tan preciada y tan amada que te ha impedido adorar en familia, que te ha impedido tiempos de comunión con el Señor, que te ha impedido consagrarte a Él. Es un becerro de oro que tienes que despedazar en tu corazón y dejarlo en lo que es. Una posesión es un instrumento, una herramienta, no más. Las posesiones, hermanos, son para administrarlas y sacarles provecho, no para adorarlas. Déjenme ilustrarles esto solo recordándoles una parábola del Señor Jesús. ¿Recuerdan la parábola de ese padre de familia que hizo un gran banquete e invitó a ciertos distinguidos? Y hizo un gran banquete y el día que estuvo listo mandó a su siervo a llamarlos. ¿Y qué empezaron a decir los distinguidos? Uno, dile al amo que me casé. Tengo que atender mi matrimonio. El otro, compré 5 yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlos. Y el otro, compré una hacienda. Excusas, becerros de oro. Hermanos, Hebreos dice que en esta carrera nosotros tenemos que despojarnos de todo. 2 cosas.
peso y pecado. ¿Ha considerado cuál es la diferencia entre un peso y un pecado? Porque son dos cosas. Despojados de todo peso y de todo pecado, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Son dos cosas de las que tenemos que despojarnos en nuestra carrera, de pesos y de pecados. El pecado lo tenemos claro, pero ¿cuáles son los pesos? Es más difícil identificar cuál es un peso en la vida, porque no son pecados necesariamente. Son cosas legítimas a las que le hemos dado tanta importancia que se nos vuelven un ¿qué? Peso. Ya lo dijo Pablo, o el matrimonio, o alguna aflicción, o alguna alegría, o alguna posesión, trabajo, dinero, o algún privilegio en este mundo. El doctor Sproul decía que a veces la única diferencia entre un adulto y un niño es el precio de sus juguetes. Pero a veces seguimos jugando con juguetes más caros. Así que, hermanos, los creyentes deben aprender a poseer cosas sin hacer de ellas pequeños becerros de oro. Significa someter los bienes al señorío de Cristo, que no impidan nuestra consagración al Señor. Amén por lo que compramos. Gracias a Dios por sus provisiones. Pero ya, son herramientas en la casa, no más. Por eso necesitamos una visión peregrina de la vida. Y finalmente, están los privilegios de esta vida. Miren por favor el verso 31. Dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. ¿Esto qué significa, hermanos? Que el pueblo de Dios debe aprender a despojar la apariencia de los privilegios que tiene este mundo y encontrarles la esencia a los privilegios. Eso no es algo fácil, porque los privilegios de este mundo aparentan grandeza, pero en esencia son herramientas para la gloria de Dios. Hermanos, hay personas en este mundo que han recibido privilegios. Amén por eso. Pero Pablo nos está llamando aquí a hacer una separación entre la apariencia de ese privilegio y la esencia de ese privilegio. Pablo dice, los que reciben privilegios, sáquenle la esencia, desechen su apariencia. Todo privilegio en este mundo tiene una apariencia engañosa, que cuando se le quita, queda lo bueno. La herramienta, porque un privilegio en este mundo es una herramienta para la gloria de Dios. Pensemos en esto, hermanos. Cuando uno recién compra un martillo nuevo, ¿se gloria en él? Pues tal vez por un tiempo, por lo nuevo, lo bonito, pero empiece usted a usar el martillo y dele días, ¿se le pierde qué? Su apariencia. ¿Y qué queda del martillo? Su esencia. ¿Y cuál es la esencia de un martillo? Ser útil. Para eso es un privilegio en este mundo. No para estar alardeando de que estudié en tal lugar, que soy tal profesional, usted no sabe quién soy yo. No para alardear de esto. Hay que quitarle a esos privilegios esa apariencia y dejar la esencia de un privilegio. Porque si no, no nos vamos a poder consagrar al Señor, hermanos. Los privilegios de este mundo, hermanos, deben ser despojados de su apariencia, es lo que dice Pablo. Y dejar solo su esencia. Hermanos, quisiera yo y quisiéramos nosotros que en esta iglesia hubiesen más excelencias, mejores poetas, al menos poetas. Que más quisiéramos que hubiesen excelentes escritores entre nosotros. Vendedores eficaces. Es deseable, en verdad, hermanos, no estoy bromeando con esto. Excelentes constructores, expertas amas de casa, buenos ingenieros, etcétera. Pero no para que estén alardeando en la vida de sus privilegios. Eso no ayuda a nadie, no edifica a nadie, hermanos. Sino para servir con humildad,
porque los privilegios dados por Dios son, en esencia, herramientas solamente. Servir con humildad, transformando una cultura perezosa, una cultura en oscuridad. Hermanos, conclusiones y aplicaciones finales. En resumen, hermanos, Pablo no nos hace un llamado a desatender el matrimonio, ¿verdad? ¿Eso quedó claro? No nos hace un llamado a desatender las aflicciones y las alegrías y los privilegios y posesiones de este mundo, no. El llamado de Pablo es a consagrarnos al Señor en toda oportunidad, y el matrimonio es una oportunidad, una alegría es una oportunidad, una aflicción es una oportunidad, una posibilidad de comprar algo es una oportunidad, un privilegio en esta vida es una oportunidad. Otra forma de decirlo, hermanos, es que Pablo está convocando a la iglesia del Señor a someter todas sus experiencias efímeras y temporales al señorío de Cristo para consagrarse a Él. Así que le hablo a los solteros de esta iglesia. Hay una cosa, soltero, que el Señor te va a demandar a ti, más que a un casado. Escúchalo, por favor, solteros. Hay una cosa que el Señor te va a demandar a ti, hermano soltero, más que a un casado, y es el tiempo. Tú tienes más tiempo que un casado no tiene para consagrarse al Señor. ¡Ay de ti, soltero! Si te presentas ante el Señor habiendo votado el kairos que Dios te dio, casado, hay una cosa que el Señor te va a demandar a ti, a mí, más que a un soltero. Tiempo no es, pero sí experiencia. Nos va a demandar que a través de los desafíos que vive un casado, el casado haya podido consagrarse al Señor a pesar de lo desafiante que es la vida matrimonial. Se nos va a demandar. Le hablo al que está afligido en esta mañana aquí. Se te va a demandar, hermano afligido, haber encontrado al Dios de gozo en tu aflicción. Se te va a demandar haber encontrado al Dios de consuelo y de poder en tu aflicción. Le hablo al hermano feliz, al que su vida va súper bien. Todo está fluyendo y marchando en su vida. Se te va a demandar haber encontrado en Cristo tu única satisfacción en medio de tu alegría. Le hablo a los hermanos ricos y privilegiados de esta congregación, o diría yo, a los que tienen ciertos salarios por la providencia de Dios buenos. Se te va a demandar haber hallado la humildad de Cristo, la humildad del Señor, quien siendo rico se hizo pobre para enriquecer a otros. Se te va a demandar no haberte enfocado en los privilegios económicos que el Señor te dio. Pero le hablo al hermano pobre, privado de privilegios, los hay. No creas que no se te va a demandar nada. Se te va a demandar haber aprendido el contentamiento en Cristo Jesús. Por las riquezas que no tienes, por los privilegios que Dios le dio a otros hermanos y a ti no, se te va a demandar haber hallado contentamiento. Hermanos, el Señor no dejó a nadie por fuera, a todos nos va a demandar consagración al Señor. Oremos. Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes a consagrarnos a ti, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y en todas, Señor, las providencias, oportunidades, en todo el kairos, Señor, que nos das, concédenos, Señor, usarlo para que tú seas muy, pero muy magnificado, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén.